de 19 a 20. Informativo de cierre. Conducción, Guillermo Ameixeiras. Producción, Marina Santini. Informativo de cierre. Discípulo del brain rot desde el 93. Desde el 93. ¿Cómo? Criptido huérfano del rock uruguayo. Del rock uruguayo. Yo autorizo exclamando quién me creo que soy. Búscame a la salida, al fondo de lo que he perdido. Ay, ay, atiendo todo yo. Búscame a la salida, al fondo de lo que he perdido. Ay, ay, atiendo todo yo. Boombox, pom pom, mi nostalgia está a la venta. Y tu nostalgia también. Fuegos artificiales en la noche de las luces. Del rock uruguayo. Yo autorizo exclamando quién me creo que soy. Tamara. Búscame a la salida, al fondo de lo que he perdido. Ay. 19 horas y 3 minutos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Informativo de Cierre en la Diaria Radio, después de después de esa hermosa nota con Juan Campodónico, con la cual cerraba Alejandro Ferreiro su espacio, y bueno, nosotros ya venimos a darnos un baño de realidad. Hoy hay una instancia muy importante en el Parlamento donde se está debatiendo todo lo relacionado a la seguridad. El senador colorado Pedro Bordaberry está interpelando al ministro del Interior, Carlos Negro, y se está debatiendo el plan de seguridad que el Ministerio del Interior y el Gobierno Nacional presentó hace un par de semanas atrás, unos 15 días más o menos, en la previa de Semana de Turismo. La interpelación ya estaba fijada desde antes, incluso Negro dijo, qué bien, me va a servir para de alguna manera explicar algunos puntos de ese plan que en el primer momento, en el momento en que se presentó, la mayoría de los actores, los principales de la oposición, dijeron nada nuevo. Es todo lo mismo, la famosa frase de Ojeda que quedó la montaña para un ratón, un Pablo Mieles diciendo me lo hubieran mandado por WhatsApp y prácticamente ninguno participó de esa instancia de presentación. El único que fue de la oposición fue el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, que se comprometió a estudiarlo al plan. Bueno, pero ahora es otra instancia, es una instancia parlamentaria. Vamos a estar, porque está Matías Capek, nuestro compañero de La Colmena, el programa de Caro García, y compañero, por supuesto, de la redacción de La Diaria, está cubriendo esa instancia que se está dando en el Senado de la República, así que vamos a ir a hacer un contacto en vivo con él, pero eso va a ser después de compartir otras noticias en una ciudad de Montevideo donde está cayendo la noche, hay 18 grados de temperatura, 17,8 dice Inumet, hay un poquito más de temperatura en Colombia, la verdad, no tengo ni idea, en Colonia, y la referencia es porque nosotros tenemos una repetidora, estamos saliendo por una FM en aquel departamento, y hay 19 grados en Maldonado, donde también la Diaria Radio tiene su repetidor, así que a esos dos departamentos van noticias relacionadas a la temperatura. Ahora vamos a meternos en el desarrollo de títulos, contarles también que hoy está Marcelo Pereira, es jueves, es día de analizar algunos aspectos de su columna y disparar otros temas. Hoy vamos a hablar de Ojeda, no sobre lo que está haciendo Ojeda, aunque capaz que sale algo, lo que está haciendo Ojeda, como también como uno de los que está interpelando
no como el interpelante oficial, pero sí con las preguntas al ministro Carlos Negro, y sino de otros aspectos que lo han tenido a Ojeda en la agenda informativa en estos últimos días. Pero bueno, a las 19:06 nos vamos a ir a los títulos, vamos a arrancar con otras informaciones. Titulares. Siete minutos pasan de las 7 de la tarde-noche. Vamos con otras noticias del día de hoy. Hoy estuvo el intendente de Montevideo, Mario Vergara, aquí en la mañana de la Diaria Radio. Criticó el juego político menor de dirigentes blancos como Lacalle Pou en negociación con ediles por pedido extrapresupuestal. El intendente de Montevideo, Mario Vergara, habló del pedido extrapresupuestal que deberá abordar la Junta Departamental de Montevideo. Hablamos de $300 millones. ¿Para qué? Para hacer una inversión en saneamiento, limpieza, remodelación de la ciudad vieja, inversiones en la ciudad vieja, veredas y otras áreas que por exceder a este periodo deberá aprobarse por mayoría especial en la Junta Departamental. Esto significa que el oficialismo debe sumar 4 votos de la oposición y consultado el intendente sobre si ya hay negociaciones en curso para conseguirlos, aprovechó para criticar lo que definió como un juego político menor de dirigentes blancos que pretenden incidir en la decisión de los ediles. Vergara lamentó que hay líderes del Partido Nacional trasladando la idea de que no hay que votar nada por un tema de juego político y mencionó expresamente al expresidente de la República, a Luis Lacalle Pou, a partir de la información que publicó Búsqueda sobre un llamado del exmandatario a los ediles para que no acompañen el pedido extrapresupuestal de la Intendencia de Montevideo. El jerarca frente amplista enfatizó en que ya vendrán los tiempos electorales y en que no es ahora donde hay que poner ese foco. Recomiendo muy bien, si quieren informarse más sobre este tema, qué pasa en la Junta Departamental. Hay 2 bloques del Partido Nacional. Hay un bloque que responde al dirigente Santiago Caramés, que ha acompañado a la Intendencia en algunas instancias, en algunas votaciones, y hoy estuvo Santiago Caramés aquí, entrevistado por Martín Rodríguez en la mañana de la Diaria, y recomiendo esa nota porque se hablan de todos estos temas. No se adelanta qué va a votar ese grupo de ediles, pero hay una conversación bastante interesante sobre esa interna blanca y se habla sobre esto que comentábamos recién, eso que publicaba Búsqueda. Así que la pueden buscar en nuestro canal de YouTube, que ya está colgada. También el que estuvo en la mañana de hoy fue uno de los protagonistas del día de ayer, que ya pasaba aquí en la mañana de la Diaria, en este caso en el programa Panorama Informativo, conducido por Maggie Correa. Gonzalo Civila, el ministro de Desarrollo Social, que afirmó que la estrategia para la situación de calle no tiene precedentes y no se hizo de esta manera nunca antes. Este jueves el ministro de Desarrollo Social dialogó entonces con el programa de Maggie Correa y, entre otros temas, respondió a las críticas del presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, y dijo que en la presentación de la Estrategia Nacional para la situación de calle no ha habido ningún intento de plantearlo como algo refundacional. Vamos a escuchar un fragmento de lo que comentaba hoy en la mañana. No ha habido ningún intento de plantear lo que hacemos como algo refundacional. Es más, lo he dicho explícitamente. He hecho reconocimientos incluso a acciones que se desarrollaron en la gestión anterior sobre este tema, porque se expandió el sistema, porque se diversificaron propuestas. Tengo diferencias, son diferencias que son algunas conocidas, pero no he puesto el foco allí, sino el foco en hacer, en trabajar, y justamente no caer en un tema tan delicado en ese tipo de consideraciones o en algo que pueda interpretarse como efectista o como refundacional, como se plantea. Así que no entiendo, en este caso en particular, no entiendo por dónde viene el planteo. Sí creo que se está haciendo algo distinto. Es verdad que lo que se está haciendo en términos de estrategia, pero también en términos de ampliación del sistema, no tiene precedentes, no se hizo antes de esta manera, pero eso no es un espíritu refundacional, ni se trata de entrar en una polémica con la gestión anterior. Es la obligación del gobierno, es lo que tenemos que hacer, innovar, generar políticas diferentes, porque el problema es un problema enorme, no es enorme desde ahora, es enorme desde antes, y tenemos que asumir esa dimensión, ¿no?
El ministro también se refirió a algo de que comentamos en el día de ayer, lo publicaba El País cuando estábamos acá en este escritorio, hicimos el avance en el día de ayer. El ministro se refirió al fallecimiento de una persona que estaba en situación de calle. Señaló que ocurrió por un infarto, pero indicó que no se dio en la vía pública y estuvo precedido por 1 hora y media de intervención médica a partir de un llamado que realizó el MIDES al SAME tras recibir un reporte y desplegar a sus funcionarios, quienes constataron las malas condiciones de salud del individuo, que finalmente, como comentábamos ayer, falleció en la ambulancia. Vamos a otras noticias. Temporada turística cerró con un crecimiento de 3% en materia de ingreso de divisas. Números interesantes entonces para desgranar. La temporada estival del año 2020-26 finalizó con un gasto que ascendió a 928 millones de dólares, lo cual supone un incremento de 3% en comparación al mismo periodo del año anterior, es decir, entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, el gasto promedio por persona fue de 713 dólares, lo que marcó un aumento de 11,9% con relación al último registro, según el Ministerio de Turismo. Este dato refleja tanto una mayor capacidad de consumo de los turistas como una valorización de la oferta turística nacional. La cartera informó que los lugares más visitados fueron Punta del Este, Montevideo, Colonia, la zona termal del litoral, Piriápolis, la Costa de Oro y la Costa de Rocha. En promedio, cada turista se quedó en el país unas 8 noches, lo cual supone un crecimiento de un 8,7% con respecto a la temporada anterior. Uruguay recibió a 1.300.000 turistas, la mayoría de ellos argentinos, más de 900.000, y los otros se dividen entre brasileños en su gran mayoría y después europeos. Cambiamos de información, alguien del cual vamos a estar hablando en el día de hoy con Marcelo Pereira, Andrés Ojeda, que ha estado en varias polémicas esta semana, denunció en este caso al subdirector de la policía ante el Ministerio del Interior por sus dichos en una entrevista. El senador Colorado presentó una denuncia ante el Ministerio del Interior en el cual solicita que se sancione a Alfredo Clavijo por sus declaraciones en el programa radial Doble Clic, donde Clavijo se refirió a las críticas de Ojeda al Plan Nacional de Seguridad y concretamente a esa metáfora que citábamos recién de que la montaña había parido un ratón. Clavijo dijo que si tuviéramos que ser algo que se está enfrentando a la criminalidad, por lo menos yendo a nuestra fauna, somos un puma bravo. Esas fueron las expresiones de Clavijo. Para Ojeda, los dichos del funcionario policial son una infracción grave y no constituyen meras opiniones personales aisladas ni pueden ampararse en la libertad de expresión en abstracto. Se trata de manifestaciones proselitistas emitidas por un funcionario policial en actividad desde una posición de autoridad institucional. Hoy estaba mirando la interpelación y bueno, justo agarré la parte donde habló Andrés Ojeda. Estuvo medio complicado porque quería pasar unas imágenes. Primero le dijeron que no podía porque no las había presentado antes, hizo un cuarto intermedio, después volvieron, mostró las imágenes, pero arrancó hablando de este tema. Dijo: antes de referirme específicamente a aspectos de la seguridad en general, quiero decir frente al ministro Negro, y denunció esta situación que bueno, que va a llevar entonces frente a la cúpula de la policía para que de alguna manera buscando que se sancione a Clavijo. Mañana ya aprovechamos para decir que Ojeda va a estar en Panorama Informativo con Maggie Correa, hablando por supuesto de la interpelación y de estos otros temas. Y nos vamos a la bancada del Frente Amplio y cambiamos de tema. La bancada presentó proyecto de ley para tipificar la inducción al suicidio femicida. El colectivo Proyecto ICOBE, integrado por sobrevivientes de violencia sexual, activistas y profesionales sensibles al tema, anunció que el proyecto de ley que elaboraron el año pasado para tipificar y sancionar el suicidio femicida tomó estado parlamentario. La propuesta fue presentada a instancias de la diputada del Frente Amplio, María Inés Ovaldía, y propone un agregado para el artículo 315 del Código Penal que dispone penas para las personas que determinare a otro el suicidio o le ayudara a cometerlo si ocurriere la muerte. La iniciativa plantea la creación del artículo 315 bis que establecería penas específicas para los casos en que la inducción al suicidio esté
esté precedida por cualquier forma de violencia basada en género o violencia sexual. La exposición de motivos del proyecto menciona 2 casos que ilustran el problema en Uruguay. El de Milagros Chamorro, la joven que se suicidó en octubre de 2024 después de denunciar una violación grupal, y el de Lucía, que en 2022, luego de ser víctima de una violación grupal por parte de 3 efectivos de la Guardia Republicana, también se suicidó. Y seguimos en temas relacionados a género y relacionados a femicidios. Ayer estuvimos hablando del caso Moisés, noticias que son de todos los días. Familiares de Valentina Cancela, víctima de femicidio, van a presentar una demanda civil por reparación a 2 años y medio del crimen del adolescente en Maldonado. Sus familiares buscan concientizar para que haya cambios y que un caso como el suyo no se vuelva a repetir. En entrevista con La Diaria adelantaron que en las próximas semanas presentarán una demanda civil por reparación contra el Poder Judicial, el femicida y su padre. El testimonio que dio Liliana Sarmoria, mamá de Valentina, que se puede leer en La Diaria, refleja algo que suele quedar invisible detrás de las noticias policiales, que es cómo enfrenta la vida de una familia atravesada por un femicidio, las estrategias de supervivencia para sobrellevar el dolor, el costo emocional, pero también material, y lo difícil que es muchas veces el camino hacia la reparación. Recordemos que Valentina Cancela fue asesinada en agosto del 2023 por su exnovio. Ambos tenían en el momento 17 años de edad. Son las 19:17. Vamos a adelantar la pausa y vamos a ir en vivo al Parlamento. Yo les comentaba que allí está nuestro compañero de La Colmena y de La Diaria, de la redacción de La Diaria, Matías Capek, está cubriendo esta interpelación. Generalmente a estas horas las bancadas hacen su conferencia de prensa, aprovechando que tienen la atención de la televisión, que está con los informativos en vivo. Así que vamos a tener un reporte desde el lugar, eso después de esta tanda. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 4, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. ¿Viste cuando llegás a un lugar y decís, es acá? Este 11 y 12 de abril, va conmigo, es acá. Vuelve la fiesta de la cerveza artesanal de Parque del Plata. Tocan en vivo Trotsky Vengarán, Vanessa Britos y Los Problems, Lu Ferreira, La Triple Nelson, Ruperto Rock and Roll, Canto al Alma, Canac, Baluto, DJ Paola Dalto, Germó Cocoa, La Penúltima, Sucia Esquina, La Dosis, Alias Tuc y Los Niños Eternos, Juan Mariño, Almística, DJ Bebe, Malmambo Salsa Band y Llamó la Raque. Perdón. ¿Y todo esto con entrada libre? Te dije, saca. Fiesta de la cerveza artesanal de Parque del Plata. Organizan Gobierno de Canelones, Municipio de Parque del Plata y Las Toscas y AMAU. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. La Mojigata presenta a Los Inadaptados con Relaciones, junto a invitadas e invitados de gran porte, que ojalá se porten a la altura de las circunstancias. Quedan ustedes descubrir quiénes son los inadaptados, quiénes son las relaciones y cuál es la mojigata. Sala Adelarreta del Sodre. Miércoles 22 de julio. Pórtense bien. Entradas en Ticantel, Montevideo Music Group. El Dorado te ayuda a planificar tu semana. Atende estas ofertas exclusivas. ¿Ya planeaste la semana? ¿Yo puedo definir lo que quiero de oferta? Ofertas bienvenidas. ¿Y qué ofertas vas a bienvenir? Mira, mandarina Satsuma, el kilo 39 pesos. Palta Hass importada, 2 unidades, 89 pesos. Tomate, el kilo 59 pesos. Zapallo Cabutia, el kilo 39 pesos. ¿Oferta? Super ofertas explosivas en El Dorado. Del jueves 9 al domingo 12 de abril. El Dorado, siempre cerca.
Las 19:21 de esta tarde-noche de un jueves 9 de abril, año 2026, cuarta emisión en la historia de la Diaria Radio. A mí a veces por momentos me da la impresión de que estamos hace un mes ya acá, pero no. Todavía no cumplimos nuestra primera semana, eso será mañana viernes. Como comentábamos, en el Senado se está interpelando desde las 11 de la mañana al ministro del Interior, Carlos Negro. Está compareciendo ante la Cámara de Senadores, como decíamos, en régimen de interpelación. Fue convocado al Parlamento días antes de que el gobierno presentase oficialmente el plan de seguridad. También lo comentamos hace un ratito. Algunas instancias que ya está reflejando la Diaria. Si quieren entrar a la edición digital, se está actualizando la información minuto a minuto. Y por supuesto mañana en la edición papel van a tener un raconto completo de lo sucedido. Para eso está Matías Capek en el lugar, y yo estoy buscando acá unas cositas que tengo para comentarles en el archivo que quedó por acá. Está interpelando, por supuesto, Pedro Bordaberry, que entre otras cosas, resumiendo algunas cosas que ya tenemos publicadas en el diario, Bordaberry dijo que si nos comparamos regionalmente estamos muy mal, somos los peores de la clase y que nuestra tasa de homicidios es peor que la de República Dominicana y El Salvador. Se habló mucho de Bukele en el día de hoy, por lo menos el rato que yo escuché, estuvo bastante en debate la figura de Bukele. De hecho, la presidenta del Senado, Carolina Cose, lo llamó al orden en un momento a Bordaberry porque se refirió al presidente de la República. Bueno, el dirigente colorado dijo que hay que preguntarse cómo se llegó a esta situación de fracaso y que el objetivo de la interpelación es precisamente no repetir los errores cometidos entre 2005 y 2020. Dejó bien específicamente por afuera el periodo 2020-2024. Mientras tanto, el ministro Carlos Negro dijo textual que esta es la séptima vez que comparecemos desde que iniciamos la gestión del ministerio, consignando que ya asistió a varias comisiones en ambas cámaras y a fines de enero compareció ante la comisión permanente, en donde respondió muchas de las cuestiones que se le plantearon en esta jornada. Más adelante, Negro aprovechó la oportunidad para mostrar los indicadores de violencia y criminalidad del primer trimestre de 2026 comparados con el mismo periodo de 2025, que todavía no fueron publicados. Por ejemplo, en este periodo comparado los homicidios bajaron 9,2% de 98 a 89. Dijo que es una tendencia muy importante y que se puede definir como histórica desde la salida de la pandemia hasta ahora. Pero bueno, nos vamos en vivo hacia el Senado de la República. Les damos las buenas noches a nuestro compañero Matías Capek, que está hace rato por allí. Matías, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Guille? Buenas noches, el gusto de estar nuevamente al aire de la Diaria Radio. Así es, estoy a esta hora aquí en la antesala del Senado, donde está todo organizado para que empiece la primera de las dos conferencias de prensa que se van a desarrollar aquí en el marco de esta interpelación que, como comentabas, arrancó pasada las 11 de la mañana. La hemos estado siguiendo para el portal de la Diaria. Yo me sumé a este trabajo sobre las 17 horas, donde allí estaba haciendo uso de la palabra el senador Andrés Ojeda. Luego tuvimos la intervención de varios senadores del Frente Amplio, también del Partido Nacional, saliendo un poco de este protagonismo en los primeros momentos que estuvo, como decías, el miembro interpelante Pedro Bordaberry, también el ministro del Interior Carlos Negro. Lo más pintoresco en estas horas de la tarde vino de la mano de Andrés Ojeda, quien trajo aquí al hemiciclo de senadores un viejo celular Nokia y una radio Espica, diciendo que bueno, que eso es la política del Frente Amplio en materia de seguridad. Después, más allá de eso, se ha hablado un poco de los datos, se ha ido a los números y también se ha regresado también a anteriores gestiones, por ejemplo, lo que fue la gestión de Larrañaga. El senador Blanco Camí hizo bastante referencia a lo que fue esa instancia, de cómo se trabajó en ese momento y valoró esos procesos que se dieron, por ejemplo, de la mano de lo que fue la ley de urgente consideración. También una interpelación que tiene algunas señas de identidad de los que es los tiempos que corren. Por ejemplo, mencionarle una particularidad, por ejemplo, el hashtag Uruguay Inseguro, que de la mano de Vamos Uruguay ha estado segundo en la tendencia de Twitter a lo largo
de la tarde como algunas de las cosas destacadas que hacen al contexto de esta interpelación al ministro Carlos Negro. Como decías, ahí los datos más destacados y las citas más destacadas en la introducción de esta intervención tienen que ver justamente con la presencia de el nombre de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, como algo bastante mencionado en materia de seguridad. Justamente a esta hora está haciendo uso de la palabra el senador frente amplista Gustavo González, que recordemos vivió mucho tiempo en El Salvador y está haciendo referencia justamente a la política en ese país centroamericano y el vínculo con lo que es la seguridad de nuestro país. Así que se espera entonces Yo hoy me voy con la misma tranquilidad que tenía ayer. Ahora les voy a decir una cosa, yo vivo en la Cruz de Carrasco, y los tiros de noche los escucho hace 20 años. Entren por Oncativo una noche, vayan de joda por ahí. Anímense a entrar, pero hace 20 años está ahí. No es de ahora. Y lo que quiero felicitar, la goleada de cifras que hoy dio nuestro ministro. Goleada de cifras. Y voy a reivindicar lo siguiente. Me gustaría saber de dónde se sacan las cifras. Porque yo tengo una cifra cuando José Díaz fue ministro, que fue quienes incidieron, 6,7. Y hoy acá se me dijo el 70%. Y no quiero reivindicar solamente a José porque era socialista, sino porque lo conocía y sabía la hombría de bien que era. Entonces tengo esta cifra, 6.7. Para terminar, gracias Felipe, espero que hoy la resolución final de este Senado sea: viva la política uruguaya, no necesitamos ejemplo y menos escudos de quien arma la guerra. Hoy no sabemos si mañana no hay una bomba nuclear. Y ese nos pide sumarnos al escudo de él para pelear contra el narcotráfico. Ese asesino que un día te dice una cosa y otro día te dice otra, que tiene al mundo en vilo, que tiene a las madres de Irán no sabiendo dónde meterse con sus hijos. A este le voy a dar bola en un escudo. Hasta ahí era la palabra del senador frente amplista Gustavo González, que hacía referencia al escudo de las Américas. Como le comentaba al principio, en minutos nada más, estaremos por aquí con la conferencia de la coalición que estará encabezada por el miembro interpelante Pedro Bordaberry, y más tarde, algunos minutos después, estará aquí el ministro Negro para este cierre de lo que es la interpelación que ya lleva varias horas aquí en la Cámara de Senadores. Matías, ¿y cuál es el ambiente? ¿Cómo describirías el clima? A veces se pican más, se pican menos las interpelaciones. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, sobre la tarde y según lo que me han dicho a lo largo de la interpelación, ha sido un clima bastante tranquilo, sin demasiadas cuestiones puntuales que hayan generado efervescencia en las diferentes bancadas. Hubo una intervención de el senador Sebastián da Silva que generó ahí algún entredicho, pero ha sido un manejo de rienda corta de la presidenta de la Cámara, Carolina Cose, que en general ha mantenido a través de algún cuarto intermedio el buen clima aquí en la Cámara de Senadores. Nos comentaban que, por ejemplo, habló con los coordinadores de bancada cuando se generó ese episodio con da Silva, y en general eso ha ido manteniendo el buen clima que por ahora ha permitido revisar estos datos que comentábamos. Y bueno, a partir de las primeras intervenciones luego se empiezan a repetir
los mismos contenidos, se empieza a caer en lugares comunes y va perdiendo un poco la dinámica justamente la sesión, pero en general te diría que no ha sido una sesión tan picada como fueron otras, por ejemplo, recordar al inicio de este gobierno lo que tuvo que ver con la estancia María Dolores. Sí, nombres que se repiten como vos decías y que en los momentos que yo vi también saltaban: el de José Díaz, el primer ministro del Interior del primer gobierno frente amplista, el de Bukele y el de Larrañaga. Más de un senador, para bien o para mal. En el caso ahora, por ejemplo, de José Díaz, Gustavo González lo reivindicaba, pero bueno, otros senadores lo ponían como ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿no? De la liberación aquella de presos que dio lugar a tanta polémica. Bordaberry hoy decía: por favor, no repitan el mismo error, no vuelvan a liberar presos. Y eso de liberar presos, ese concepto así de contundente, fue matizado por algunos legisladores del gobierno. Después de las conferencias de prensa, Matías, ¿qué se espera? ¿Que esto continúe hasta horas de la madrugada? ¿Tiene vida larga? ¿Tiene vida corta la interpelación? ¿Qué están planteando ahí? Bueno, aquí algunos actores cercanos a las diferentes bancadas me han dicho que esto podría continuar hasta por lo menos las 11 de la noche. Veremos cómo se da el clima. Luego de estas conferencias baja bastante la intensidad de las sesiones. En general, diría que se podría extender a partir de la hora 8, donde se desarrollará la última conferencia, la conferencia del oficialismo, desarrollarse por lo menos un par de horas más, porque quedan algunas intervenciones y siempre hay algún disparador más que da ese golpe final de tirar un tanto más las sesiones. Pero por ahora, como te decía, un clima bastante tranquilo dentro de este contexto, ¿no? Que es la primera presentación oficial por parte del ministro del Interior, Carlos Negro, de este Plan Nacional de Seguridad ante lo que es el Poder Legislativo. Bueno, mañana, por supuesto, toda la crónica, o hoy, a altas horas de la madrugada, toda la crónica en la edición digital, y mañana, por supuesto, en la edición en papel. Y si ese clima, Matías, se rompe, si pasa algo que valga la pena, llama nomás, que te ponemos al aire, por supuesto. Hacemos el breaking news. Clarísimo, Guille. Seguimos acá atentos la sesión. Justamente estaba un poco en estas horas de que me incorporé, más allá de siguiendo lo que son las diferentes intervenciones, también revisando el trabajo de los diferentes compañeros que han estado en la cobertura, un poco para tener las puntualizaciones frescas de cara a las conferencias de prensa que se van a desarrollar en minutos. Gracias, Matías. Te escuchamos mañana en La Colmena. Te escuchamos y te vemos. Así es. Mañana, como siempre, un programa completo con mucho contenido, mucha cultura, mucha ciencia, así que también seguimos en la Diaria Radio. Un abrazo. Vamos a hacer una breve pausa. Recordarle nomás que mañana, durante la programación de la Diaria Radio, hoy estoy terrible, cosas que pasan. Pero mañana en nuestra programación va a estar Andrés Ojeda. Va a estar entrevistado por Maggie Correa en la primera parte de la mañana, y viene el ministro Carlos Negro. Dos protagonistas de lo que está sucediendo en estos momentos del Senado pasarán por este estudio, así que estén atentos a nuestra programación. Vamos a hacer una pausa. A las 19:34 llega el señor Marcelo Pereira. Justo vamos a volver a hablar de Ojeda, pero por otros asuntos. La contratapa de la Diaria del día de hoy se titula Pequeñeces, tiene una caricatura, ahora después se las muestro, así que quédense por ahí que ya volvemos. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. ¿Viste cuando llegás a un lugar y decís, es acá? 11 y 12 de abril, va conmigo, es acá.
Vuelve la fiesta de la cerveza artesanal de Parque del Plata. Tocan en vivo Trotsky Vengarán, Vanessa Britos y los Proles, Lu Ferreira, La Triple Nelson, Ruperto Rock and Roll, Canto al Alma, Canac, Baluto, DJ Paola Dalto, Termo Cocoa, La Penúltima, Sucia Esquina, La Dosis, Alias Tuc y los Niños Eternos, Juan Mariño, Almística, DJ Bebe, Malmambo Salsa Band y Llamó la Raque. Perdón. ¿Y todo esto con entrada libre? Te dije, saca. Fiesta de la cerveza artesanal de Parque del Plata. Organizan Gobierno de Canelones, Municipio de Parque del Plata y Las Toscas y AMAU. Hola, ¿estás pensando en el mundo? Estás bien. Estás en la Diaria Radio 97.9. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Buen día, acá Leo desde Colonia, los escucho siempre desde el laburo, gracias por la compañía todas las mañanas, y aprovecho a mandarle un saludo a mi mejor amiga Belu, que estoy esperando que me venda el Swift. Dale, Belu, dale. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. ...19 horas y 37 minutos... Tengo la diaria de hoy en papel. Qué lindo el papel en mis manos. Estoy con la contratapa Pequeñeces, firma Marcelo Pereira. A ver si la ven por ahí. Ahí está. Con una caricatura de Andrés Ojeda. La caricatura de Federico Murro, por supuesto. Allí lo tienen, y bueno, tiene que ver con algo un tema que estuvimos comentando acá en Informativo de Cierre, y que ha sido parte de la agenda política de estos días. El disparador de la columna de Marcelo tiene que ver con una posible, porque todavía no está confirmada, participación del presidente Yamandu Orsi en un encuentro de presidentes en Barcelona y de actores del mundo progresista, y bueno, eso ha derivado en algún ringuirranga político. Aquí, primero, buenas noches, Marcelo. Ya nos saludamos, pero hay que hacer esto. Hay que hacer como que recién nos vemos. Sí. Exacto. Me llamó la atención, me pareció, aparte de tu sugerencia del otro día, de hablar de esto, que es un buen ejemplo de ese mecanismo que está muy instalado en la política, en la uruguaya y no solo en la uruguaya, que es como lo que está pasando con la interpelación. La interpelación va a terminar a altas horas, pero las conferencias de prensa se hacen cuando conviene los efectos de hacer una conferencia de prensa. Se corta todo. Antes de que haya resultados, cuando todavía queda gente por hablar, ya cada uno tiene preparado su discurso sobre el asunto y lo larga un poco con cierta prescindencia de la realidad. Sí, puede ser independiente de lo que se habló hace 5 minutos, ¿no? Sí. Porque además es a la oposición ser minoría, no va a haber ningún efecto sobre la figura del ministro Carlos Negro. Por eso incluso se debatió de por qué no hacerlo en diputados. Igual era difícil convencer a Cabildo Abierto, sobre todo en los temas de seguridad. No está para nada alineado con el resto de la coalición republicana. Bueno, Cabildo Abierto ya no pertenece más a la coalición republicana. Pero bueno, no va a tener consecuencias tampoco, ¿no? No, va a tener consecuencias de este tipo, ¿no? En el debate público, que es lo que se busca. Y me pareció que con esta invitación a Orsi pasaba algo parecido, porque en realidad, antes de que Orsi diga si va a ir o no va a ir, por el solo hecho de que es invitado y que sale la noticia, bueno, se desata una respuesta crítica muy fuerte, porque que vino sobre todo además de una parte del Partido Colorado, ¿no? O sea, no fue la oposición, ni siquiera fue el Partido Colorado entero, es el sector de Ojeda, donde salió primero
Washington Abdala, el exdiputado, ex representante de Uruguay en la OEA, que bueno, durante la interna no estaba todavía en funciones de representación diplomática, pero claramente se acercó como a esa parte del Partido Colorado. El ex soldado del Foro Ballista. Exactamente. Digo ex porque ahora no tiene esa relación que tuvo con Sanguinetti. O lo ascendieron, no sé, capaz. Sí, no sé. no sé. Después salió el diputado Felipe Schipani, en realidad retoma lo que dice Abdala y agrega de su cosecha, y después sale el propio Ojeda. Y lo curioso es que siendo un sector que, con todo el respeto que se merece, digo, en realidad, bueno, no llegó a un 10% de la votación de las elecciones pasadas, esa parte del Partido Colorado, salen 3 discursos distintos. Los 3 de crítica, pero con una argumentación distinta y además como un poco precaria, poco pensada, porque tiene errores incluso de concepto, aparte de problemas de viabilidad, pero da la impresión de que eso no importa. El asunto es salir a pegar rápidamente, a hacer punta, porque el primero que tuitea o que escribe en X es Abdala y dice: bueno, el presidente de Uruguay es jefe de gobierno, pero también es jefe de Estado, entonces eso le impone cierto recato. Entonces él no puede salir, tiene que representar a todos los uruguayos cuando sale del país. Y opina que es inconveniente que vaya a este encuentro. Eso es una opinión, ¿no? Hasta ahí Sí. quizás está bien, ¿no? Desliza también que eso es complicado porque va a contrariar a la potencia Bueno, del ahí hemisferio, que no la nombra, porque todos sabemos cuál es Estados Unidos. Pero bueno, queda por ahí, en un tema como de pedirle recato, ahora sí. Que después vamos a ver, esto tiene montones de antecedentes, incluso en el sector del que provienen Abdala, Schipani y Ojeda, que fueron los 3 en su momento sanguinetistas, unos más soldados que otros, pero los 3 sanguinetistas. Pero bueno, después sale Schipani y le agrega una interpretación de la Constitución muy extraña, porque la Constitución lo que le prohíbe a los presidentes es que intervengan en los organismos partidarios, en los clubes políticos, en la dirección de los partidos, o que intervengan en la propaganda de carácter electoral. O sea, está clarísimo, se trata de que no interfieran, o de acotar por lo menos interferencias, porque interferencias siempre hay. Los presidentes intervienen sistemáticamente en las campañas electorales. Sí, si nos pusieron finos y nos adhiriéramos estrictamente a la letra, no hay uno que no haya cruzado esa frontera, ¿no? No, claro. De cualquier fila. Sí, todos. Que nos han gobernado desde el retorno de la democracia hasta acá, que Pero estoy de bueno, acuerdo. De ahí Schipani deriva una... Entonces yo creo que lo habrían bochado en derecho constitucional si dice esto. Es abogado, además. Es abogado, no constitucionalista. De que le prohíbe todo tipo de actividad política. Fíjate, ¿qué actividad más política que gobernar un país, no? No sé, una concepción tan tecnocrática de lo que es un presidente que es muy rara. Así que el presidente no puede hacer ninguna organización política. Y que entonces él está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias, como si estuviera hablando de hacer un juicio político ahora sí, por viajar a Barcelona, en el caso de que viaje, cosa que no tiene la menor viabilidad, además de ser como medio disparatada en la sustancia, desde el punto de vista práctico. Precisás 2/3 de la Cámara de Diputados para acusar ante el Senado, 2/3 del Senado para separar del cargo al presidente. Una cosa totalmente imposible. Nunca llegamos a nada parecido a esto en Uruguay, ni vamos a llegar, pienso, salvo que, no sé, que un presidente se mande una de un calibre muy distinto, ¿no? Lo descubran con las manos en la masa. Claro, algo así, sí. Bueno, y después sale Ojeda, y es muy curioso, porque por un lado, él arranca por el lado aceptable, discutible, pero aceptable de Abdala, que decir, bueno, el presidente representa a todo el país, es el jefe de Estado, cuando sale no puede viajar como militante. Pero después dice
que el problema de ir a Barcelona es que eso nos puede dejar afuera del escudo de las Américas, de la coalición anticarteles esta que hizo Donald Trump, que es exactamente un agrupamiento de presidentes con un corte ideológico, seleccionado además por Trump. Entonces lo que dice no es, en realidad, por un lado, sostiene que el presidente se tiene que abstener de integrarse a un bloque ideológico porque tiene que representar a todo el país. Y por otro lado dice, el problema con esto es que no nos vamos a poder integrar al otro bloque ideológico. Que eso sí estaría muy bien. Entonces, es una cosa como que está muy poco pensada, ¿no? Yo decía, se olvidan los tres. Hay toda clase de ejemplos de cosas de este tipo de presidentes en actividad. Para empezar, digamos, al costado, la Constitución le prohíbe a los presidentes intervenir en la propaganda de carácter electoral, pero les permite ser candidatos al Senado, cosa que han sido varios presidentes que se postulan y se registran en las listas antes de que termine su mandato, están ejerciendo el gobierno. En último caso, en la calle que encabezó sí, que todas además las estaba listas. impreso su imagen en la gran mayoría de las listas. Bueno, es un poquito contradictorio eso, los constitucionalistas verán, la Constitución es un tema apasionante, pero tiene también sus cortocircuitos internos. Pero además, en el Julio María Sanguinetti, ex líder de los tres, en el segundo año de su segunda presidencia, fundó, convocó y fue anfitrión de una cosa que se llama todavía, porque sigue existiendo, el Círculo de Montevideo, donde a su primera reunión invitó a Felipe González, a Jordi Pujol, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Felipe González, que acababa de dejar la presidencia del gobierno español, pero seguía siendo el líder del PSOE en España. Estaba Belisario Bentancur, el presidente de Colombia. Estaba Ricardo Lagos, el chileno. Había una gran cantidad Era, en aquel momento, en la línea en que estaba Sanguinetti en su segunda presidencia, que era como de correrse un poco más al centro, a un mensaje de reivindicar frente al neoliberalismo cierta incidencia del Estado, pero una afinidad ideológica muy clara. Nos invitó a Fernando Rigardoso, nos invitó a Lula, invitó a la gente que le parecía que estaba afín con su pensamiento, y eso se hizo acá, siendo presidente Sanguinetti. Y además la publicación de ese primer encuentro, ahora por el encuentro número 30 el año pasado, se sigue. Después metió otra gente, Sanguinetti, no tanto en ese perfil, estuvo Álvaro Uribe, el colombiano, está Carlos Slim, en el Círculo de Montevideo. Bueno, es otra gente, ¿no? Pero la publicación de esa primera, lo primero que uno ve es Presidencia de la República, o sea, es una publicación oficial. Entonces, ¿cómo? A nadie se le ocurrió, por supuesto no a estos denunciantes de ahora, se le ocurrió que en ese momento había que hacer un juicio político a Sanguinetti, porque en realidad estas cosas se hacen todo el tiempo. Los gobernantes, Milei vive yendo a encuentros de la derecha internacional, y la derecha se reúne, la izquierda también se reúne, el centro se reúne, y eso no tiene nada que ver con la prohibición de incidir en las elecciones. Y el propio Lacalle participó en algún foro, ¿no? Sí, sí. Ideológicamente alineado más a su pensamiento. Y decidió no participar en algunas otras cosas porque no estaban tan alineadas con su pensamiento. Es legítimo. Los presidentes son políticos. Exacto. No sé quién era el otro día que proponía, creo que era este grupo que está encabezado por ese Vigil, que todos los cargos de confianza se llenaran por un concurso de oposición y mérito. Los cargos de confianza política son de confianza política. Y la presidencia, que es un cargo de confianza política de toda la ciudadanía, digamos, por supuesto que es un cargo político. No se le puede pedir que no hagan política a los presidentes, ¿no? Como si fueran un CEO de una cosa súper fría y tecnológica. Yo qué sé. Es muy raro. En la columna haces una mención al día. Esto lo presentó Ojeda, si no me equivoco, en la media hora previa. Sí. Hizo esa moción de no votarle la venia si es que se solicita el presidente cada vez que sale del país. Si es por más de 48 horas, tiene que solicitar permiso al Senado, y el Senado
generalmente vota. Yo no sé si hubo algún caso que no se votara, pero además debe ser por mayoría simple, no debe precisar una mayoría especial, cosa que también la idea de Ojeda no tendría un resultado ni habilidad positiva. Pero vos en la columna hablás de la oportunidad, porque lo presentó en un día bastante especial, hablando del escudo de las Américas, ¿no? Sí. Y de esa idea de, si vas para ahí, y si no nos llamaron antes, seguro que no nos van a llamar por segunda vez, ¿no? Claro, y era el martes pasado. En realidad, estuvimos acá de noche esperando a ver qué pasaba, si a Donald Trump se le ocurría tirar una bomba nuclear, porque había prometido arrasar una civilización, que iba a morir una civilización entera para nunca volver en una noche. Con esa persona estaba ese día, pocas horas antes de que se supiera si iba a cumplir esa amenaza o no, estaba diciendo Ojeda que había que tratar de arrimarse, ¿no? Yo creo que es un sentido de la oportunidad, además del problema de forma y de fondo que tiene esto, lo de la oportunidad fue bien complicado porque, no sé, en ese momento, déjalo para el día siguiente, cuando se sepa qué pasó, o plantearlo unos días antes, porque además la invitación no era de ese martes. De hecho, ni siquiera Presidencia la tiene confirmada, ¿no? No. Alejandro Sánchez salió a decir que el presidente, dijo que el presidente, lo comentábamos ayer, que el presidente va a ir, pero no está en página de Presidencia confirmado que el presidente se va a hacer presente en ese foro en Barcelona, ¿no? Sí, Ojeda dijo también que era una reunión de gente que ya estaba en el final de sus mandatos, que eran todos prácticamente expresidentes. Sí, a mí me sorprendió porque Lula va a tener, es como que vio el futuro, porque Lula tiene elecciones y tiene chances de volver a ser reelecto. En el caso de Petro, bueno, Petro se va, pero su sector no quiere decir que no. Es menos probable o estar menos peleada en todo caso, pero vamos a ver qué pasa. Y de Pedro Sánchez dijo que en cualquier momento se va por caso de corrupción. Sí. Bueno, yo te digo, además vamos a tener claro que están anunciadas 120 personas que van a hacer exposiciones. O sea que no son 4 presidentes. Creo que Ojeda tampoco se tomó el trabajo de ver un poco qué era lo que iba a pasar en Barcelona, porque habló como si fuera una reunión de 5 presidentes que se iban a juntar ahí a conversar entre ellos. Una cosa de otra escala, donde hay gente de África, de Asia, de Europa, de América Latina. Está la ex embajadora de Estados Unidos en Uruguay, Yulisa Reynoso, entre los concurrentes. O sea que tampoco, no sé, si se considera que eso es parte de, no sé, de la izquierda woke o algo así. Y bueno, en Estados Unidos probablemente sea de izquierda Yulisa Reynoso. Para nosotros los uruguayos seguro que no es de izquierda, ¿no? Con la mirada que tenemos. Pero quiero decir, está lleno de expositores académicos ahí. Es otra cosa, no es una reunión no es como la reunión que hicieron en Chile, Sánchez, Boric, Lula, que invitaron a Orsi, que era una reunión de un grupito de presidentes. Esto es una cosa de otra escala, apoyada por la Internacional Socialista, apoyada por una cosa que se llama Alianza Progresista, que tiene solo partidos 120, y después otra cantidad de organizaciones. Y es una cosa de otro nivel. Y yo digo, además, yo creo que va dentro de la lógica política que Orsi, que está empezando su mandato, y es una figura relativamente nueva en el escenario internacional, bueno, busque hacerse conocer en un escenario donde otra gente está bajando de cartel. Bueno, aproveche esta transición donde Lula lo invita, donde Pedro Sánchez lo invita, para empezar a tejer su propia red de vínculos con vista del futuro, ¿no? Bien, Marcelo, te esperamos el martes que viene. Bueno. Con una columna que sale, las columnas de Marcelo salen martes y jueves en La Diaria, y en este espacio nos sirven para disparar
lo que sucede dentro de la columna, pero nos lleva, por supuesto, hacia otros temas. Nos tenemos que despedir. Ya llega la música Me Llueve con Carlos Dopico y Julia Peraza. Cerramos con una canción y mañana nos vemos a las 7 de la tarde para, cumplir nuestro 5.º día en la Diaria Radio. Van a escuchar a la banda Filo, la banda liderada, entre otros, por Marcelo Fernández, un buen muchacho. Se quedan con eso y ya llega el programa de Carlitos, mi amigo Carlitos Dopico.